Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico Campus Tláhuac. Somos del grupo 4A3 de la materia de análisis crítico de la arquitectura 4. A continuación les vamos a dar el tema de conformación de las sociedades humanas, la sociedad en la posguerra y el surgimiento de las contracorrientes sociales. Los integrantes son Maldonado Martínez, Ana Patricia, Hernández Chávez, Luis Alejandro, Ramos Gómez, Óscar Uriel y su servidor, Juárez Bernal, Carlos Eduardo. En este tema tocaremos principales caracteres como los sistemas divididos después de la Segunda Guerra Mundial, como viene siendo el sistema capitalista y socialista. Estos dos en esta etapa principalmente tenían un grave conflicto en cómo se iba a repartir las principales potencias derrocadas en la Segunda Guerra Mundial, y fuertemente por un estatus económico diferencial entre estas dos comunidades. Sí, como dice mi compañero, bueno, las dos potencias tenían como diferentes fines, diferentes intereses. Estados Unidos siento que buscaba un poco más de poder en Europa, y Rusia quería hacer crecer más grande su territorio, su imperio, porque ya eran suficientemente grandes, suficientemente fuertes, pero al crear esta contracorriente, siento que tenían ese mismo afán de seguir creciendo y no permitir que Estados Unidos tomara parte en el poder del control de Europa. Y pues también se ve la reconstrucción de la sociedad, ¿no? Cuando terminó esto, pues tuvo que volver a reconstruirse, valga la redundancia. Entonces, pues tuvo que tener una nueva organización. ¿Cómo pudieron salir de eso? También es muy interesante. Pues de hecho, de la forma en la que salieron fue por ayuda de Estados Unidos, por lo mismo de que quería agrandar su territorio, empezó a ayudar económicamente a este tipo de países que estaban en muy malas condiciones, y por eso ahí es donde Estados Unidos entra para hacerse como que el bueno y aprovecharse de esa situación. Esta es la conclusión. Hoy en día podemos observar que el ser humano ya solo busca su bien. Nos volvemos más egoístas porque solo vemos por nosotros mismos. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las sociedades tuvieron que reconstruirse de nuevo, así creando nuevas ideas o modos de pensamiento. Análisis crítico de la arquitectura y el arte 4. Tema 2. Asentamientos humanos y la ordenación territorial. Las políticas para la reconstrucción europea en la posguerra. Los conceptos de reestructuración de los Smithson. Políticas urbanas en México en los 70s y 80s. Somos el grupo 4A3 y somos el equipo de Maldonado Martínez, Ana Patricia, Hernández Chávez, Luis Alejandro, Ramos Gómez, Óscar Uriel, Juárez Bernal, Carlos Eduardo. Bueno, como habíamos visto en el tema anterior, revisamos los asentamientos humanos, cómo se iba a dividir la sociedad y los nuevos pensamientos que iba a desarrollar esa sociedad después de dividirse en dos principales pensamientos, que es el socialismo y el comunismo. Pues aquí también podemos ver, ¿no? Ya viéndolo más desde un pensamiento, en Estados Unidos se veía más el verse en sí mismo, en qué podemos, pues sí, ¿no? Mejorar, pero para nosotros mismos, ya no tanto era por los intereses de los demás, sino para ellos mismos. Sí, claro, es como una inversión, ¿no? Yo te presto y tú vas a ser mi amigo, y pues iba contra Rusia, ¿no? Y a pues, Estados Unidos le convenía bastante, tenían los recursos económicos para poder ayudar a una sociedad que estaba en quiebra, que estaba destruida, que estaba fracturada, y entonces pues tienen este plan, y pues lo aplican, y pues es como que sacaron ventaja, ¿no? Como dicen, están con maña, pero pues muy inteligentes en su parte. Y obviamente la Unión Soviética o la URSS tenía también su propio plan. Que se puede decir que es prácticamente lo mismo que estaba haciendo Estados Unidos, al que era ayudar a los países europeos, principalmente a Francia. Y bueno, Rusia tenía también su propio plan, que también obviamente tendrían un beneficio como tal, pero pues tampoco estaba nada mal. Eso ya era como que dependiendo de qué países, si es capitalista o socialista, y a quién iba a escoger para que le pudiese ayudar. Bueno, algunos de los conceptos que los Smithson pusieron fueron los de asociación, idiomas, por así decirlo, este término como que toda la arquitectura y las personas o los usuarios que fueran por esa arquitectura
se sintieran, por así decirlo, unidos o que se identificaran con ellos. De hecho, lo que hicieron los Smithson, era algo como lo que en Europa hizo Le Corbusier, era ordenar a la sociedad de una forma más accesible para que su movilidad fuera la más correcta, poniéndolos en varios sectores, como lo es en Estados Unidos, que en una parte está la parte de economía, la parte de agricultura, y así era lo que buscaban los Smithson. Las políticas urbanas en México en los 70 y en los 80. Bueno, aquí lo desarrollamos en una línea del tiempo, el cual da un claro crecimiento de México, de lo que era claramente, y en qué épocas vivía. Recordemos que en los 70 estaba el presidente Luis Echeverría. En ese momento se estaba desatando una crisis económica en el país que más adelante se desarrollaría en la presidencia de José López Portillo, en la cual crecería la deuda externa y se devaluaría más la moneda interna. Esto claramente afectó en gran parte, ya que al no ver suficientes recursos y suficiente economía, algunos arquitectos desarrollaron métodos más eficaces, como fue Teodoro González de León y Agustín Hernández, que desarrollaron grandes construcciones con solamente materiales sencillos y económicos. Y claramente se desarrolló más aún esta técnica después de los sucesos que se desarrollaron en 1980 durante la presidencia de Miguel Alemán, que fue el terremoto del 85, que fue el que desató también una gran crisis económica y social respecto a esta década. Bueno, la carrera es arquitectura, materia análisis crítico de la arquitectura y el arte 4. El profesor es el arquitecto Víctor Manuel Salcedo Castillo. El tema es la posmodernidad de 1950 a 1985. Los temas que veremos son expresión artística como reflejo del alma, arte abstracto y figuración narrativa, pop art y neofiguración, neoexpresionismo e hiperrealismo, performance art, arte mexicano 1950 y 1985. Somos del grupo 4A3. El equipo está conformado por su servidora, Maldonado Martínez Patricia, Hernández Juárez Luis Alejandro, Ramos Gómez Oscar Ariel, Juárez Bernal, Carlos Iván. Empezamos con el tema de expresión artística como reflejo del alma, que más trata de, bueno, como su tema lo dice, bueno, la palabra lo dice, es una expresión que nosotras queremos dar a entender a las personas con nuestro arte que va a ser la arquitectura. Siguiente tema es arte abstracto y figuración narrativa. Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente esto sí va a ver reflejado en el arte, ya que es la manera más sencilla de expresar el pensamiento. Y como estábamos hablando de expresión del alma, el reflejo, obviamente estas personas iban a expresar lo que vivieron y obviamente las emociones que surgieron a través de como puede ser el arte abstracto, lírico, principalmente, y el expresionismo, que fueron los más desarrollados a base. Siento que este tipo de arte es más para dar un mensaje más claro, casi como dice mi compañera, sobre cómo está la sociedad en ese tiempo. Como podemos ver en la imagen, no es una clara pintura sobre lo que es el consumismo, que una persona va a comprar y de repente compró demasiadas cosas y ya está haciendo parte del consumismo y así, o cualquier otro tema. A continuación hablaremos del pop art y el neofiguración. Bueno, el pop art se desarrolló principalmente en Estados Unidos y su característica principal era consumir. Este arte se desarrolla a partir de que las grandes economías logran ver que el arte es una fuente principal de ganancia y es por esto que explotan estos métodos y la convierten en arte. Y obviamente la neofiguración se caracteriza principalmente es en expresar y querer dar un mensaje
a través de símbolos o figuras que no sean entendibles y puedan desarrollarse a partir de un pensamiento o una interpretación. Seguimos con lo que es el neoexpresionismo e hiperrealismo. Son dibujos así violentos con un toque primitivo, por así decirlo, donde uno ya da más a entender lo que siente, ¿no? No, a veces no tiene que tener una forma así, digamos, conocida, sino también algo que uno se imagina o ese tipo de cosas. Sí, como comenta mi compañera, bueno, ese neoexpresionismo significa nueva expresión, nueva manera de expresar. Entonces, cuando ya los artistas de esta corriente buscan los colores más llamativos, como dicen, tenía algo más violento, algo más visual que impacte. Y obviamente quieren expresar su sentir hacia la sociedad, hacia la política, hacia muchos temas. Pues en el hiperrealismo, pues ya va más que un artista quiera, por así decirlo, igualar a una fotografía y hacer que una imagen se vea más real. Eso se trataría este tipo de arte. Bueno, aquí es cuando se empieza a introducir como tal lo que es el muralismo mexicano, que esta de corriente ya venía de Europa, pero es cuando los artistas como Diego Rivera, Siqueiros, Juan O'Gorman empiezan a introducir este tipo de arte a México. Es cuando hay como que un cambio total en la arquitectura, porque ya las fachadas ya no tenían que ser lisas o limpias como tal, ya podía ser algún mural expresando algún sentir, alguna situación, puede ser algo tradicional, algo religioso, podría ser cualquier cosa que el artista así lo considerara. Buenas tardes, compañeros y maestro. Somos de la materia de análisis crítico de la arquitectura y el arte 4. Hoy les vamos a hablar del tema posmodernidad de 1950 a 1985. Como subtemas, les vamos a hablar sobre la arquitectura como concreción del deseo e ideales humanos, posmodernidad europea, realismo italiano, el contextualismo de Aldo Rossi, neoempirismo nórdico, reestructuración urbana inglesa, posmodernidad de Norteamérica y arquitectura del periodo posmoderno en México. Somos del grupo 4A3. Mi equipo está conformado por Maldonado Martínez, Ana Patricia, Ramos Gómez, Oscar Uriel, Juárez Bernal, Carlos Eduardo y su servidor Hernández Chávez Luis Alejandro. Bueno, iniciamos con la arquitectura como concreción de los deseos de los ideales. Principalmente la arquitectura toma un gran giro en la posmodernidad, ya que surge después de una guerra mundial, una segunda guerra mundial y obviamente un conflicto social entre comunismo y socialismo. Esto se va a ver obviamente reflejado a través de la arquitectura, principalmente del bloque vencedor que es el socialismo. Empezamos con la posmodernidad, que esta surge pues a través de una nueva ideología y compromiso social. Podemos ver que empieza desde una comunidad europea del carbón y del acero, luego que es la Guerra Fría entre el este y el oeste, el primer satélite artificial, el Tratado de Roma. La posmodernidad claramente se ve la unión de los países principalmente dañados en la Segunda Guerra Mundial, ahora totalmente unidos y unificados por esta principal sede que nombran la Unión Europea, que está conformado por solamente el sector de Europa, que va a desarrollar principales cambios sociales, económicos y tecnológicos a través del tiempo. Y se van a fundar nuevos países, nuevas fronteras y nuevas comunidades. Bueno, el realismo italiano es otra de las corrientes que surgen a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es como una forma de expresarte a través del cine. Surgió en Italia como tal y se basa en historias realistas. Los protagonistas no debían ser actores profesionales, podían ser el público en general y querían exponer la pobreza y la precariedad por la que vivía la civilización italiana en esos momentos al afectarles la Segunda Guerra Mundial. Eran películas de bajos recursos, como se menciona, y
se realizaba con iluminación natural y por lo general no tenían sonido. Es como una manera de expresarse, pero en películas. Bueno, Aldo Rossi tenía la idea de que a veces los lugares eran más importantes que las personas. Esto porque era un escenario donde había pasado algún acontecimiento. También era lo que hacía sentir, bueno, tener ese sentido de pertenencia hacia algo y que el paisaje o las cosas construidas son superiores a las personas. Yo tengo una idea de eso. Bueno, el tema siguiente es el neoempirismo nórdico. Literalmente es una corriente que se desarrolla especialmente en Suecia y Noruega, los países escandinavos, por así decirlo. Surge a partir de los años, de los finales de los años 30, principios de los 40, y pues es una reacción a un formalismo. Bueno, persigue espontaneidad, adaptabilidad a edificios y los materiales tradicionales del lugar. Como tal, es algo tradicional de esa zona, que es como que su propia arquitectura, es su propio empirismo que ellos manejan y tienen características de su región, entre ellas el racionalismo y el empirismo, la tecnología y bueno, ya empieza a haber un poco de modernidad, ya empiezan a manejar otro tipo de materiales, tienen otras corrientes que influyen mucho como la arquitectura danesa, eh, la arquitectura nórdica contemporánea. Y bueno, ya empiezan a manejar lo que son plantas arquitectónicas y ya es cuando empiezan a tener algo más ¿cómo decirlo? Más rígido, más firme, como con techos con formas, volúmenes definidos, ventanales, y empiezan como que a adaptarse a lo que es la arquitectura, pero sin perder la forma de en la que ellos mismos la manejaban. Recordemos que Inglaterra tuvo un papel claro en la Segunda Guerra Mundial y obviamente fue uno de los más afectados, y esto obviamente afectó a su economía y principalmente a su comunidad social, ya que después de esto se desarrollaron varias huelgas y varios conflictos dentro interno del país, y esto trajo un cambio total, tanto económico, político e incluso urbano. Bueno, para esto, Inglaterra, propuso como un tratado que se llama New Towns. Este programa se dividió en tres, y esto fue en diferentes épocas. El primero fue por Stavanger, el segundo fue por Runcorn y el tercero fue por Canis. Y lo que buscaban era una mejor distribución, de la ciudad. Pues como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Aquí pues ya se ve más lo de uno mismo. Por ejemplo, dice que es por el individualismo y critica el racionalismo. Entonces, pues sí, ya se va viendo que la sociedad se está volviendo cada vez más egoísta y solo piensa en su bien común. Esto, bueno, sería mi punto de vista de este tema. Sí, claro, la arquitectura posmoderna en México tiene mucho que ver, o más bien tiene que relación con lo que es la arquitectura europea, el urbanismo también y lo que es la arquitectura en Estados Unidos. Como que tomamos un poco de todo eso y lo quisimos hacer, no mexicano, pero sí darle un toque personal nuestro, que es lo que muchos artistas muralistas por lo general hicieron. Entonces yo creo que este periodo de posmodernismo en México es importantísimo porque agarran las corrientes y las tendencias de viejas décadas atrás y es lo que hoy en día conocemos como la arquitectura aquí en México. Bueno, ya como conclusión en general de los temas ya vistos, podemos deducir que tanto la arquitectura y la sociedad van de la mano, ya que si la sociedad va avanzando, también la arquitectura para adaptarse a las nuevas necesidades que la sociedad va teniendo. Y bueno, de nuestra parte eso sería todo. Gracias.